Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense porque tenemos una exclusiva que va a hacer que muchos de ustedes se pongan de pie. Vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, un rostro que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a desvelar algunos secretos, o al menos intentaremos acercarnos a ellos, de su relación con la talentosa Hande Erçel, y también echaremos un vistazo a sus sueños. Sí, lo han oído bien. Esta es una de esas entrevistas que dejan huella, de esas conversaciones que nos permiten ver un poco más allá de las cámaras, de los personajes que interpretan y de los titulares. Así que si son tan fans como nosotros de Kerem, de Hande y de las historias de amor y ambiciones que inspiran, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado, porque este contenido es oro puro. La admiración que Kerem Bürsin despierta no es casualidad. Su carisma en pantalla es innegable y fuera de ella, su humildad y su visión de la vida parecen resonar con una audiencia cada vez más amplia. Pero cuando hablamos de Kerem, inevitablemente surge el nombre de Hande Erçel. Su química en Senkalkam fue explosiva, y la chispa que encendieron en la ficción, para muchos, cruzó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad. Desde que se conocieron y empezaron a compartir proyectos, la atención mediática sobre ellos ha sido inmensa. Cada fotografía juntos, cada interacción en redes sociales, cada rumor se ha analizado al microscopio. Y en esta exclusiva, Kerem se abre para hablar, con esa sinceridad que lo caracteriza, sobre lo que significa para él esta relación, sobre cómo manejan la presión de la fama y sobre esos momentos que hacen que todo valga la pena. Nos cuenta que la conexión con Hande no fue algo que se buscara o se planificara, sino que surgió de forma natural, a medida que pasaban tiempo juntos trabajando en la serie. Describe a Hande como una persona increíblemente talentosa, pero sobre todo como alguien con una luz interior muy especial, una energía positiva que irradia y contagia. Habla de cómo se complementan, de cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, que son, sin duda, muy exigentes. Cuando le preguntamos directamente sobre los aspectos más difíciles de tener una relación en el ojo público, Kerem no evade la pregunta. Reconoce que no es fácil, que a veces la línea entre la vida pública y la privada se vuelve borrosa, y que es un desafío constante mantener un espacio íntimo y auténtico lejos de los focos. Sin embargo, subraya la importancia de la comunicación y de la confianza mutua. Dice que ambos han aprendido a poner límites, a proteger su relación y a enfocarse en lo que realmente importa, su amor, su respeto y su compañerismo. Pero la conversación no se detiene ahí. Kerem también nos lleva a explorar sus sueños. Y no hablo solo de sueños profesionales, que los tiene y muy ambiciosos, sino también de esos anhelos personales que dan sentido a su vida. Habla con pasión sobre su deseo de seguir creciendo como actor, de explorar diferentes géneros y personajes, de desafiarse a sí mismo y de aportar algo significativo a través de su arte. Menciona su interés en proyectos que tengan un impacto social, que puedan generar reflexión y diálogo sobre temas importantes. Pero más allá de la actuación, sus sueños también abarcan aspectos más personales. Nos confiesa que valora enormemente la familia, la amistad y las experiencias que lo enriquecen como ser humano. Sueña con viajar, con seguir aprendiendo, con dedicarse tiempo a sí mismo y a las cosas que lo hacen feliz. Habla de la importancia de mantenerse conectado con sus raíces, a pesar de su éxito internacional. Un aspecto que resalta de su personalidad es su genuino interés por el bienestar de las personas y del planeta. Kerem ha sido un defensor activo de diversas causas sociales y ambientales, y en esta entrevista, reafirma su compromiso. Nos cuenta cómo intenta incorporar estos valores en su vida diaria, y cómo espera poder inspirar a otros a hacer lo mismo. Sus sueños no son solo para él, sino que parecen tener un componente de contribución y de impacto positivo. Es fascinante escuchar a un artista hablar con tanta profundidad sobre estos temas, y ver cómo su plataforma le sirve no solo para entretener, sino también para generar conciencia. Cuando le preguntamos qué es lo que más admira de Hande, su respuesta es conmovedora. Dice que admira su resiliencia, su capacidad para mantenerse fuerte ante la adversidad, su empatía hacia los demás y su gran corazón. La describe como alguien que ve lo mejor en las personas y que tiene una forma única de hacer sentir especial a quienes la rodean. Menciona que compartir la vida con ella es un regalo, y que aprenden mucho el uno del otro cada día. Explica que a pesar de tener carreras demandantes, ambos se esfuerzan por encontrar tiempo.
De calidad juntos para compartir momentos sencillos pero significativos, como una cena tranquila en casa, una caminata por la naturaleza o simplemente una conversación profunda. Estos son, según él, los pilares que fortalecen su relación y la hacen resistente a las presiones externas. La conversación también toca la dinámica de su relación en el contexto de la fama. Kerem explica que al principio puede ser abrumador, pero que con el tiempo han aprendido a navegarlo. La clave, insiste, está en la comunicación abierta y honesta. Hablan de todo, de sus miedos, de sus inseguridades, de sus alegrías. Y lo más importante, se escuchan mutuamente. Él reconoce que Ande también tiene sus propios desafíos y que se apoyan mutuamente para superarlos. No se trata solo de aparecer juntos en eventos o de publicar fotos románticas, sino de construir una base sólida de apoyo incondicional. Sobre sus sueños, Kerem se muestra muy ilusionado. Habla de su deseo de seguir explorando el mundo del cine internacional. Menciona que le encantaría trabajar en proyectos de Hollywood o en producciones europeas que le permitan mostrar diferentes facetas de su talento. No se conforma con el éxito actual, sino que busca constantemente superarse. Sin embargo, enfatiza que el éxito para él no se mide solo en premios o en taquilla, sino en la satisfacción de haber contado historias que importan y de haber dejado una huella positiva. También confiesa que tiene sueños muy sencillos, como tener un espacio propio donde poder crear, quizás un estudio de arte o un lugar para dedicarse a sus pasiones creativas fuera de la actuación. Habla de su amor por la fotografía, por la escritura, y cómo le gustaría tener más tiempo para explorar estas facetas de sí mismo. Sus sueños son un reflejo de su personalidad multifacética, de un artista que busca la expresión en diversas formas. En cuanto a la relación con Ande y sus aspiraciones, Kerem deja claro que ambos son un equipo. Hablan de sus sueños juntos, de cómo se animan mutuamente a perseguirlos. Él dice que admira la determinación de Ande y su enfoque en la vida, y que ella, a su vez, lo inspira a ser mejor persona y profesional. Es una relación de crecimiento mutuo, de apoyo incondicional y de una profunda admiración. Cuando le preguntamos si hay alguna presión para comprometerse más seriamente, dada la solidez de su relación, Kerem sonríe y responde con cautela pero con honestidad. Dice que están viviendo el momento presente, construyendo su futuro día a día, y que lo más importante para ellos es la felicidad y la conexión que comparten. No entra en detalles específicos sobre planes de boda o de familia, pero deja entrever que la relación es muy seria y que ambos ven un futuro juntos, un futuro que construyen juntos, paso a paso con amor y con respeto. Los secretos que revela, aunque no sean escándalos, son valiosos porque nos permiten ver la humanidad detrás de los personajes. Nos muestran a un Kerem Bürsin que es sensible, reflexivo y profundamente enamorado. Nos permite entender la complejidad de mantener una relación en el ojo público y cómo la autenticidad y la comunicación son las claves para el éxito. Sus sueños nos inspiran, nos demuestran que incluso con un gran éxito, la búsqueda de crecimiento personal y de impacto positivo nunca termina. Y hablando de impacto, quiero animarles a que reflexionemos sobre todo lo que hemos escuchado hoy. Kerem Bürsin nos ha regalado un vistazo a su mundo interior, a sus sentimientos por Ande y a sus aspiraciones. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y de las redes sociales, hay personas reales con sueños, con amores y con desafíos. En resumen, hoy hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en la vida de Kerem Bürsin, explorando los secretos de su relación con Hande Erçel, una conexión que ha cautivado a millones. Hemos escuchado cómo él describe a Hande resaltando su talento, su luz interior y su capacidad para complementarse. Kerem ha sido muy abierto sobre los desafíos de mantener una relación en el ojo público, enfatizando la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Además, hemos explorado sus sueños, no solo los profesionales, sino también los personales, aquellos que lo impulsan a crecer, a aprender y a buscar un impacto positivo en el mundo. Sus aspiraciones abarcan desde proyectos cinematográficos internacionales hasta la exploración de sus pasiones creativas, siempre con un enfoque en la autenticidad y la contribución. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exclusiva. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha impactado de lo que ha compartido Kerem? ¿Qué sueños les inspiran a ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo porque su opinión es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle
Un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, o simplemente de las historias que inspiran. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, entrevistas y todo el contenido de entretenimiento que preparamos especialmente para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.